Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenmascaramos las verdades más impactantes del mundo del espectáculo. Hoy, lo que estás a punto de escuchar no es solo una confesión pública, sino una revelación que está sacudiendo los cimientos de la imagen que todos creíamos conocer. Prepárate, porque esta historia tiene de todo: fama, amor prohibido, traición y valentía. Nuestro protagonista es nada menos que Drew Scott, o como muchos lo conocen, uno de los carismáticos gemelos de Property Brothers. Nacido el 28 de abril de 1978, Drew conquistó millones de hogares con su simpatía, su talento en la remodelación de casas y su química inigualable con su hermano Jonathan. Pero hoy, la casa que necesita reformas es la suya, porque después de años de silencio, de especulaciones en voz baja, de miradas que evitaban preguntas incómodas, Drew ha hecho una confesión que lo cambia todo. Soy homosexual. Una sola frase, 12 letras, pero con el peso de una vida entera. Y detrás de esa declaración se esconde una historia compleja, íntima y profundamente humana. En este reportaje vamos a adentrarnos más allá de los titulares sensacionalistas. Vamos a mirar de frente al hombre detrás del personaje público. ¿Qué lo llevó a esconder su verdad durante tanto tiempo? ¿Y qué impacto tuvo esto en su matrimonio, su familia y su carrera? Durante años, Drew y su esposa, Linda Fan, fueron considerados una de las parejas más sólidas del entretenimiento. Ella, creativa, discreta, siempre al lado de él en alfombras rojas, programas especiales y hasta en el podcast que ambos compartían. Parecían inseparables. Pero ahora sabemos que en esa aparente perfección había fisuras invisibles. Según fuentes cercanas a la pareja, los últimos años fueron especialmente tensos. Él estaba distante. No era el mismo Drew de antes, confesó un amigo íntimo que prefirió mantenerse en el anonimato. La sonrisa seguía intacta frente a las cámaras, pero en casa reinaba el silencio, un silencio lleno de preguntas sin respuesta. Y entonces llegó el punto de quiebre: la aparición de otro hombre. Un productor de televisión, también canadiense, con quien Drew habría iniciado una relación emocional mucho antes de que se volviera física. No fue una aventura de una noche, ni una simple curiosidad. Fue una conexión profunda, auténtica. Fue amor. Cuando Linda descubrió los mensajes entre ellos, no hubo gritos, solo lágrimas, porque en el fondo ella ya lo sabía. Lo había sentido en su piel, en las ausencias prolongadas, en los abrazos sin calor. Y fue entonces cuando tomó la decisión más difícil: presentar la demanda de divorcio. La noticia se filtró antes de que la pareja hiciera un comunicado oficial. Los tabloides lo devoraron con ansias. Se habló de infidelidad, de doble vida, de escándalo. Pero lo que pocos imaginaron fue que en medio de ese huracán mediático, Drew estaba a punto de dar el paso más valiente de su vida. Así nos ponemos. En una entrevista exclusiva emitida hace apenas unos días, Drew apareció visiblemente emocionado. Mirando directamente a cámara con la voz entrecortada, dijo: «He vivido muchos años sintiendo que debía esconder quién era realmente. Por miedo, por vergüenza, por no decepcionar a mi familia, a mis fans, a mis colaboradores. Pero hoy quiero ser libre y decirlo con todas las letras. Soy gay y estoy enamorado de un hombre maravilloso». El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron, divididas entre el apoyo incondicional y la sorpresa. Pero más allá del ruido había un mensaje claro. Drew Scott, el ícono de masculinidad de la televisión canadiense, ya no quería vivir en la sombra. Lo más doloroso de todo esto, según declaró él mismo, fue ver cómo su verdad hería a quienes más amaba. Linda fue mi compañera durante años. Siempre la amaré, pero no como ella lo merecía. Y eso me rompe el alma. Ella, por su parte, ha mantenido la compostura en público. En un breve comunicado expresó que no guarda rencor. Prefiero recordar lo que compartimos con gratitud. Todos merecemos vivir nuestra verdad, incluso si eso significa decir adiós.
Esta historia no es solo sobre una salida del closet, es una radiografía emocional de cómo el miedo al rechazo puede llevar a una vida de apariencias. Es también una denuncia a la presión social que aún hoy empuja a tantas figuras públicas a esconder lo que son por temor a perderlo todo. Y sin embargo, en medio del escándalo, hay algo admirable: la autenticidad. Porque Drew no eligió seguir fingiendo. Eligió perder privilegios antes que seguir traicionándose a sí mismo. Eligió el amor. Hoy, mientras la polémica sigue ardiendo, Drew ha optado por alejarse de los focos. Se rumorea que está viajando por Europa con su nueva pareja, alejándose del ruido para reencontrarse con su esencia. Jonathan, su hermano inseparable, lo ha apoyado públicamente. Lo quiero y lo respeto más que nunca. Ser valiente es amar sin miedo. ¿Qué le espera a Drew Scott a partir de ahora? ¿Podrá reconstruir su carrera bajo una nueva luz? ¿El público lo aceptará como es o lo juzgará por lo que ocultó? Lo cierto es que este caso marca un antes y un después. Ya no estamos hablando solo de casas remodeladas, sino de vidas reconstruidas desde la verdad. Porque al final, ¿qué es más valioso que vivir con el corazón en paz? El día que todo estalló, Drew Scott frente a su exesposa antes de revelar su verdad más íntima. Hubo un momento, justo antes del gran estallido mediático, donde todo pendía de un hilo. No era el glamour de la televisión, ni los focos sobre un set de grabación, ni siquiera el reconocimiento mundial como una figura influyente del diseño y el entretenimiento. Era Drew, solo, en carne viva, contra su pasado, contra sus miedos, y sobre todo frente a una mujer que alguna vez lo amó y que ahora lo miraba como a un extraño. Pocos lo sabían entonces, pero detrás de la imagen del hombre perfecto, del esposo ideal y del padre comprometido, si es que realmente hubo hijos de por medio, se libraba una batalla emocional devastadora. Drew Scott, el rostro afable de los programas de reformas que conquistaron millones de hogares, estaba a punto de enfrentarse al episodio más turbulento de su vida, el final de su matrimonio, y la verdad que llevaba años escondiendo. El conflicto con su exesposa no fue una simple separación, fue una guerra. Silenciosa al principio, hirviente por dentro. Ella no solo se sentía traicionada, se sentía usada, engañada en lo más íntimo. ¿Cómo no? Compartieron techo, cama, sueños, y él nunca le mostró quién era realmente. Para ella, el descubrimiento no fue solo impactante por la revelación en sí, sino por la acumulación de mentiras que ahora salían a flote. A puertas cerradas, antes de que la prensa se hiciera eco, se vivieron discusiones intensas. La tensión alcanzó un punto crítico cuando comenzaron las negociaciones sobre los bienes compartidos y sobre todo sobre una posible custodia, si había hijos en común, dato que algunos medios aún mantienen en reserva por respeto a la privacidad. Las amenazas de acciones legales eran reales. Hubo abogados, hubo silencio forzado, hubo lágrimas que no se mostraron ante las cámaras. Drew, por su parte, estaba exhausto. Ya no podía sostener más el peso de una vida prestada. Años fingiendo, años interpretando un papel incluso fuera del set. La presión social, el temor al rechazo y el deseo de mantener intacta la imagen pública fueron combustibles de una mentira que creció demasiado. Cuando finalmente tomó la decisión de hablar, no fue por valentía, fue por desesperación. Pero antes de hacerlo, antes de dar ese paso que cambiaría para siempre su historia personal y profesional, tuvo que enfrentarse a ella, cara a cara. Fue una conversación dura, sin filtros. Según fuentes cercanas, hubo gritos, reproches, pero también momentos de dolor compartido. Porque, aunque el amor ya se había desvanecido, el afecto de tantos años no desaparece de un día para otro. Ella le preguntó si alguna vez la amó de verdad. Él respondió casi con lágrimas en los ojos, que sí. Que la amó con la parte de sí que conocía en ese entonces. Que todo fue real, incluso cuando él mismo no entendía su identidad por completo. Que su confusión no fue un plan premeditado, sino una lucha interna constante que se volvió insostenible. La exesposa, devastada, se sintió traicionada no solo como pareja, sino como persona. ¿Cómo reconstruir la propia historia cuando descubres que viviste con un desconocido? ¿Cómo confiar otra vez cuando el pilar de tu vida se resquebraja sin previo aviso?
La decepción no fue solo por el final, sino por la sensación de haber sido partícipe de una mentira ajena. Ella se sintió utilizada como un escudo frente a una verdad que Drew temía mostrar. Durante semanas, ambos desaparecieron del ojo público. El silencio fue ensordecedor. Pero dentro de esas paredes, en la privacidad absoluta, se libraban batallas judiciales y emocionales igual de feroces. No era solo una separación de bienes. Era la disolución de una vida compartida y la exposición de heridas que tardarían años en cerrar. Muchos criticaron a Drew cuando la noticia salió a la luz. Algunos lo acusaron de cobardía por haber ocultado su verdadera identidad tanto tiempo. Otros, en cambio, lo defendieron, señalando lo difícil que es para una figura pública salir del closet en un mundo que, aunque aparenta ser inclusivo, sigue siendo cruel con quien rompe el molde. La historia de Drew no es solo la de un hombre famoso que dejó a su esposa para vivir su verdad. Es la historia de una sociedad que obliga a las personas a esconderse, a construir castillos sobre arenas movedizas por miedo al juicio, a la pérdida, al rechazo. Es también el retrato de un dolor compartido, el de una mujer que amó sinceramente y que se vio obligada a rehacer su mundo desde los escombros. Hoy, con el tiempo, Drew se muestra más sereno, reconciliado consigo mismo. Ha hablado públicamente sobre su experiencia, no para justificarse, sino para ayudar a otros a encontrar el valor que él tardó tanto en descubrir. Su ex-esposa, por su parte, ha optado por el silencio. Algunos dicen que ha encontrado paz lejos de los focos, otros que aún le cuesta digerir el impacto de aquel enfrentamiento final. Lo cierto es que aquel momento, la discusión, las lágrimas, la amenaza de tribunales, las verdades a medias que finalmente se dijeron sin tapujos, fue el punto de inflexión. Nada fue igual después, ni para él, ni para ella, ni para quienes los rodeaban. El precio de vivir una mentira es alto, pero el costo de romperla también deja cicatrices. Y en el caso de Drew Scott, esas cicatrices siguen ahí, visibles o no, como testimonio de una guerra silenciosa que lo cambió para siempre. Drew Scott frente al abismo, un paso hacia la verdad o el comienzo del fin. En la industria del entretenimiento, donde las luces del escenario ocultan tantas sombras, la verdad personal puede ser tanto una liberación como una sentencia. Y nadie lo sabe mejor en este momento que Drew Scott, el carismático gemelo canadiense que durante años ha sido rostro y alma de programas de renovación de hogares, con una imagen pública casi impecable. Sin embargo, una reciente confesión lo ha colocado en el centro de una tormenta mediática que amenaza con deshacer en semanas lo que tardó décadas en construir. Drew sorprendió al mundo cuando, en una entrevista profunda y cargada de emoción, reveló que es homosexual. No fue un escándalo en sí, sino más bien el eco de una verdad que, en otras circunstancias, podría haber sido celebrada como un acto de valentía. Pero en su caso, el precio ha sido mucho más alto de lo que muchos anticipaban. La reacción no tardó en llegar y no vino precisamente de los tabloides, sino desde donde más duele: las marcas, los patrocinadores y las cadenas de televisión. En cuestión de días, varios contratos publicitarios fueron congelados y algunos proyectos en desarrollo quedaron en el limbo. La narrativa oficial habló de reajustes estratégicos y tiempos de evaluación, pero nadie en el mundo del espectáculo es ingenuo. Cuando una celebridad sale del closet y acto seguido pierde respaldo comercial, el mensaje es tan claro como perturbador. Este giro plantea una pregunta incómoda. ¿Es Hollywood, y por extensión toda la industria del entretenimiento, tan inclusivo como pretende ser? Porque aunque las alfombras rojas estén salpicadas de discursos sobre diversidad, igualdad y representación, los engranajes del negocio parecen seguir moviéndose al ritmo del conservadurismo silencioso. Y Drew Scott, sin quererlo, se ha convertido en una especie de termómetro para medir ese doble estándar. No estamos hablando de un escándalo de infidelidad, de corrupción o de violencia. Drew simplemente eligió ser honesto consigo mismo y con su público. Aún así, su verdad ha sido recibida como una amenaza, no por sus fans, que en gran parte han mostrado un apoyo masivo, sino por esos actores invisibles que operan detrás del telón, ejecutivos, publicistas y estrategas que leen cada movimiento en función de cifras y riesgo de marca.
Pero, ¿realmente el hecho de que Drew sea gay afecta su capacidad de conducir un programa de renovación de casas o de liderar campañas de imagen? Por supuesto que no. Sin embargo, los criterios de selección en la industria aún están marcados por prejuicios disfrazados de análisis de mercado. ¿Qué pensarán las amas de casa conservadoras? ¿Cómo lo tomarán las audiencias del sur de EU? ¿Qué dirán los inversores? Esas son las preguntas que, en voz baja, se hacen en las salas de juntas. Drew, por su parte, ha respondido con elegancia y firmeza. No estoy pidiendo aceptación, estoy exigiendo respeto, dijo en un comunicado breve pero contundente. En lugar de esconderse, ha intensificado su presencia en redes sociales, compartiendo mensajes de amor propio, inclusión y resiliencia. Incluso ha sido invitado a hablar en eventos LGBTQ+, donde su historia se ha convertido en una fuente de inspiración. Pero este despertar tiene un coste. Las cámaras que antes lo seguían con admiración, ahora lo interrogan con suspicacia. Algunos medios han intentado escarbar en su pasado, buscando una narrativa escandalosa que simplemente no existe. Otros, más sutiles, han empezado a cuestionar su idoneidad para liderar ciertos formatos televisivos. En este contexto, el verdadero juicio no es hacia Drew, sino hacia el sistema que lo rodea. Porque si una figura como él, respetado, exitoso, querido, puede ser penalizada simplemente por vivir su verdad, ¿qué esperanza queda para aquellos que aún no tienen voz? La situación se vuelve aún más paradójica cuando observamos que, públicamente, muchas de las empresas que hoy lo cuestionan también son firmantes de campañas de apoyo a la diversidad. ¿Dónde queda entonces la coherencia? ¿Es la inclusión solo una estrategia de marketing, una palabra de moda que queda bien en los comunicados de prensa, pero se desinfla cuando hay dinero en juego? El caso Drew Scott nos obliga a repensar lo que realmente significa progreso en la cultura pop. ¿Estamos avanzando hacia una sociedad más abierta o simplemente estamos maquillando el mismo conservadurismo de siempre con discursos políticamente correctos? Más allá de la fama, del rating o de los contratos publicitarios, lo que está en juego aquí es algo mucho más profundo. El derecho de una persona a ser quien es, sin tener que pagar un precio por ello. Y aunque el panorama actual para Drew parezca sombrío, también podría marcar el inicio de una nueva etapa. No solo para él, sino para toda la industria. Una etapa en la que la autenticidad no se penaliza, sino que se celebra. Porque si Drew Scott logra mantenerse firme, si sobrevive a esta tormenta mediática con la misma dignidad con la que dio su paso al frente, entonces habrá ganado mucho más que contratos, habrá ganado libertad. Y con ella habrá abierto un camino para otros que, como él, aún dudan si es seguro mostrar quiénes son realmente. Mientras tanto, la industria del entretenimiento está siendo observada con lupa. Cada decisión, cada retirada de patrocinio, cada comunicado ambiguo será interpretado como una declaración de principios. Ya no hay espacio para la ambigüedad. O se está del lado de la inclusión real, o se perpetúa el silencio cómplice. Drew Scott, quizás sin pretenderlo, se ha convertido en el protagonista de una batalla cultural. Una batalla donde su mayor herramienta no es un martillo ni una brocha, sino la verdad. Y aunque hoy sus pasos resuenan con incertidumbre, también lo hacen con coraje. Porque en un mundo donde ser uno mismo aún tiene un precio, Drew decidió pagarlo. Y ese acto, por sí solo, ya lo convierte en un renovador mucho más grande que cualquier proyecto en televisión. Drew Scott frente al abismo, un paso hacia la verdad o el comienzo del fin. En la industria del entretenimiento, donde las luces del escenario ocultan tantas sombras, la verdad personal puede ser tanto una liberación como una sentencia. Y nadie lo sabe mejor en este momento que Drew Scott, el carismático gemelo canadiense que durante años ha sido rostro y alma de programas de renovación de hogares, con una imagen pública casi impecable. Sin embargo, una reciente confesión lo ha colocado en el centro de una tormenta mediática que amenaza con deshacer en semanas lo que tardó décadas en construir.
Drew sorprendió al mundo cuando, en una entrevista profunda y cargada de emoción, reveló que es homosexual. No fue un escándalo en sí, sino más bien el eco de una verdad que, en otras circunstancias, podría haber sido celebrada como un acto de valentía. Pero en su caso, el precio ha sido mucho más alto de lo que muchos anticipaban. La reacción no tardó en llegar y no vino precisamente de los tabloides, sino desde donde más duele: las marcas, los patrocinadores y las cadenas de televisión. En cuestión de días, varios contratos publicitarios fueron congelados y algunos proyectos en desarrollo quedaron en el limbo. La narrativa oficial habló de reajustes estratégicos y tiempos de evaluación, pero nadie en el mundo del espectáculo es ingenuo. Cuando una celebridad sale del closet y acto seguido pierde respaldo comercial, el mensaje es tan claro como perturbador. Este giro plantea una pregunta incómoda. ¿Es Hollywood, y por extensión, toda la industria del entretenimiento, tan inclusivo como pretende ser? Porque aunque las alfombras rojas estén salpicadas de discursos sobre diversidad, igualdad y representación, los engranajes del negocio parecen seguir moviéndose al ritmo del conservadurismo silencioso. Y Drew Scott, sin quererlo, se ha convertido en una especie de termómetro para medir ese doble estándar. No estamos hablando de un escándalo de infidelidad, de corrupción o de violencia. Drew simplemente eligió ser honesto consigo mismo y con su público. Aún así, su verdad ha sido recibida como una amenaza. No por sus fans, que en gran parte han mostrado un apoyo masivo, sino por esos actores invisibles que operan detrás del telón, ejecutivos, publicistas y estrategas que leen cada movimiento en función de cifras y riesgo de marca. Pero, ¿realmente el hecho de que Drew sea gay afecta su capacidad de conducir un programa de renovación de casas o de liderar campañas de imagen? Por supuesto que no. Sin embargo, los criterios de selección en la industria aún están marcados por prejuicios disfrazados de análisis de mercado. ¿Qué pensarán las amas de casa conservadoras? ¿Cómo lo tomarán las audiencias del sur de EU? ¿Qué dirán los inversores? Esas son las preguntas que, en voz baja, se hacen en las salas de juntas. Drew, por su parte, ha respondido con elegancia y firmeza. No estoy pidiendo aceptación, estoy exigiendo respeto, dijo en un comunicado breve pero contundente. En lugar de esconderse, ha intensificado su presencia en redes sociales, compartiendo mensajes de amor propio, inclusión y resiliencia. Incluso ha sido invitado a hablar en eventos LGBTQ+, donde su historia se ha convertido en una fuente de inspiración. Pero este despertar tiene un coste. Las cámaras que antes lo seguían con admiración, ahora lo interrogan con suspicacia. Algunos medios han intentado escarbar en su pasado, buscando una narrativa escandalosa que simplemente no existe. Otros, más sutiles, han empezado a cuestionar su idoneidad para liderar ciertos formatos televisivos. En este contexto, el verdadero juicio no es hacia Drew, sino hacia el sistema que lo rodea. Porque si una figura como él, respetado, exitoso, querido, puede ser penalizada simplemente por vivir su verdad, ¿qué esperanza queda para aquellos que aún no tienen voz? La situación se vuelve aún más paradójica cuando observamos que, públicamente, muchas de las empresas que hoy lo cuestionan también son firmantes de campañas de apoyo a la diversidad. ¿Dónde queda entonces la coherencia? ¿Es la inclusión solo una estrategia de marketing, una palabra de moda que queda bien en los comunicados de prensa, pero se desinfla cuando hay dinero en juego? El caso Drew Scott nos obliga a repensar lo que realmente significa progreso en la cultura pop. ¿Estamos avanzando hacia una sociedad más abierta? ¿O simplemente estamos maquillando el mismo conservadurismo de siempre con discursos políticamente correctos? Más allá de la fama, del rating o de los contratos publicitarios, lo que está en juego aquí es algo mucho más profundo: el derecho de una persona a ser quien es, sin tener que pagar un precio por ello. Y aunque el panorama actual para Drew parezca sombrío, también podría marcar el inicio de una nueva etapa, no solo para él, sino para toda la industria. Una etapa en la que la autenticidad no se penaliza, sino que se celebra. Porque si Drew Scott logra mantenerse firme, si sobrevive a esta tormenta mediática con la misma dignidad con la que dio su paso al frente, entonces habrá ganado mucho más que contratos, habrá ganado libertad. Y con ella habrá abierto un camino para otros que, como él, aún dudan si es seguro mostrar quiénes son realmente.
Mientras tanto, la industria del entretenimiento está siendo observada con lupa. Cada decisión, cada retirada de patrocinio, cada comunicado ambiguo será interpretado como una declaración de principios. Ya no hay espacio para la ambigüedad. O se está del lado de la inclusión real, o se perpetúa el silencio cómplice. Drew Scott, quizás sin pretenderlo, se ha convertido en el protagonista de una batalla cultural. Una batalla donde su mayor herramienta no es un martillo ni una brocha,